¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Juanjo? ¿Cómo te va? Bien, me alegro de tenerte por aquí. La primera en estrenar este tipo de entrevistas, Ah, qué así que con bueno, ganas. excelente. Bueno, yo te conozco un poquito, ya porque a través de otras cosas nos conocemos, así que para la gente que te está escuchando o te está viendo, haz un pequeño resumen de quién eres para que te conozca un poco mejor a raíz de esta entrevista. Ok, mi nombre es Marlin, pero a mí me conocen en las redes sociales como March, sobre todo en Twitter. Yo estoy aquí en esta entrevista con Juanjo porque yo fui deportista de alto rendimiento y actualmente tengo un proyecto de ciberseguridad que estoy tratando de hacerlo crecer. Entonces nos pareció muy interesante poder reunirnos hoy y conversar sobre esas experiencias deportivas que he tenido. Sí, además tienes un perfil peculiar porque, bueno, ahora explicas un poco más, pero has practicado varios deportes y además a alto nivel que resulta bastante interesante. Así que explícales un poco a las personas qué deportes has practicado y cómo ha sido esa transición de deportista. Bueno, yo empecé practicando natación, lo típico de cuando uno es niño, que les dicen, bueno, tienes que aprender a nadar para que puedas defenderte, todo eso. Mi familia es de una costa en Venezuela, entonces siempre íbamos a la playa, siempre estábamos en una piscina, entonces era como necesario aprender a nadar. Entonces yo empecé natación a los 4 años. Ojo, bastante Y jovencita. sí, y me fui, digamos, incursionando más en el deporte, todo, hasta que llegó un momento en que ya de pronto me vi en competencias, no recuerdo qué edad tenía, pero sí recuerdo que la primera medalla que me gané fue de plata. O sea, la primera Anda. vez que gané algo llegué de segunda. Y ahí seguí dándole. Y yo pasé 20 años haciendo natación. Eh, yo entrenaba de lunes a viernes, de martes a viernes, de 3 de la tarde a 8:30 de la noche, todos esos días. Y bueno, Madre, descansaba el fin de semana y todo. Y siempre mi rutina durante mi colegio, el bachillerato y todo eso, siempre vivía o giraba en torno a la natación, a las competencias, al entrenamiento, todo eso. Después yo migro, salgo de Venezuela cuando tenía como 22 o 23 años y migro a Colombia para hacer un posgrado y cuando ya llego a Colombia, lamentablemente dejé la natación porque el posgrado me consumía las 24 horas de mi tiempo. Entonces ya no tenía mucho tiempo para entrenar y lo terminé dejando. Después de que yo me gradúo del posgrado, me mudo de ciudad y al tiempo de haber llegado a la nueva ciudad, me entero que hay un equipo de tiro con arco en las localidades donde yo vivo. No había piscina, pero habían otros deportes que yo podía hacer. Entonces yo dije, yo voy a probar, voy a mirar a ver qué deportes hay. Me llamaba la atención taekwondo, nunca lo había hecho y siempre me había llamado la atención. Y fui a la unidad deportiva de acá de la localidad donde yo vivo y pregunté. Yo no pregunté cómo era el tema del deporte, yo pregunté en qué categorías compiten ustedes. ya ibas directamente. Yo iba ya directo a eso, yo le dije, ¿ustedes en qué categorías compiten aquí? Y entonces me dijeron, no, incluso hay una señora de 50 y tantos que compite. Y yo dije, ah, bueno, ok, chévere, me gustó. Pero entonces después mirando los horarios de entrenamiento, me di cuenta que me quedaba mejor hacer tiro con arco. Yo nunca había hecho, me parecía interesante. Y yo dije, bueno, probemos a ver si me gusta. Y me inscribí en el equipo de tiro con arco. Empecé los entrenamientos
estando ya ahí entrenando, uno de los entrenadores de la selección del departamento me echó el ojo y me dijo, tú eres buena para el arco compuesto, vamos a cambiarte de arco. Y entonces me cambiaron de arco, empecé yo a entrenar, me dijeron, tú eres buena para esto. Entonces, ya después, él entrevistándome y hablando y todo eso, le conté que era que ya yo había hecho deporte de alto rendimiento, que ya yo había estado muchos años, 20 años entrenando. Entonces, él me decía, con razón, porque se nota la madurez del deportista cuando pasan esas cosas. Y bueno, y así empecé, y de pronto me vi compitiendo en los departamentales, en los nacionales, sí, y ya, pero bueno, después tuve una lesión en el hombro y ya quería pasar también más tiempo con mi hija y entonces decidí retirarme ya definitivamente. Eso más o menos es la historia. La historia, bastante curiosa además. Te quería preguntar cómo es de pasar de la natación al tiro con arco, que es muy distinto. ¿Te costó aprenderlo o te ayudó saber natación en cuanto a tirar con arco? Mira, yo creo que la transición se hace más fácil no por el deporte en el que estaba al que me pasé, sino porque conocía las dinámicas del deportista, ¿sí? O sea, conocía las dinámicas de cómo era, cómo debía ser un calentamiento, cómo debía ser un entrenamiento, cómo debía ser una preparación antes de una competencia. Tenía como esos conceptos básicos que había yo adquirido durante tantos años haciendo natación. Porque la verdad es que aunque el tiro con arco y la natación son deportes individuales, son muy diferentes. La natación es un deporte que a menos que hagas fondo, es un deporte que es muy rápido, las competencias se hacen muy rápido, los entrenamientos son muy arduos y la preparación antes de los entrenamientos también. En el caso del tiro con arco, hay algunas similitudes, por ejemplo, la preparación previa al entrenamiento y todo eso, pero las competencias son muy diferentes. Las competencias son muy largas. Las competencias pueden durar todo un día. Justo, además tienes la sensación de que en tiro con arco vas de uno en uno, mientras que en natación puedes ir como 5 a la vez, ¿no? O corrígeme, porque yo de tiro con arco no sé, pero da esa sensación, por lo menos cuando lo ves en la tele. Sí, una cosa que me llamó mucho la atención y que de hecho yo tuve algunas dificultades con eso porque hubo un momento en que yo estaba haciendo tiro con arco, que estaba compitiendo, que yo tuve que pedir la asistencia psicológica, hacer una asistencia de psicología al deporte, porque yo empecé a tener mucho temor con que el equipo se me dañara en plena competencia. Cuando uno está en natación, uno no depende de esas cosas, o sea, así sea sin los lentes de natación, pero tú vas ahí rápido y lo que te interesa es terminar esa competencia en el menor tiempo posible y ya. Yeah. Pero en tiro con arco es muy diferente y yo llegué a tener mucho temor de que el equipo se me dañara o se descompusiera en plena competencia. Y entonces empecé a generar un temor a eso. Y eso en algún momento condicionó mis participaciones en las competencias porque tenía de verdad mucho miedo, o sea, me daba temor horrible. Además que ya yo había tenido accidentes cuando estaba empezando a aprender a hacer tiro con arco. De hecho, yo tengo una cicatriz acá grandísima porque aprendiendo a hacer tiro justo cuando estaba empezando, la cuerda del arco, eso viaja a una velocidad increíble y con un peso increíble y casi me llevo medio brazo porque la cuerda tenía mal el brazo y la cuerda me pasó. Y tengo esa cicatriz como recuerdo de mi aprendizaje en tiro con arco. Entonces, sí, aunque hay cosas básicas, digamos, siempre hay
características de cada deporte. Entonces, el hecho de que el tiro con arco fuera de tanta concentración, fuera tan lento, eso me ayudó muchísimo al manejo de la ansiedad, porque tener que esperar para poder disparar la flecha, y yo venía de un deporte donde todo era rápido, entonces esa transición sí fue bien interesante y me ayudó bastante a saber que era una flecha a la vez, o sea, a manejar ese tema de una flecha a la vez. Sí, Eso fue lo más interesante, yo creo. además también de tiro con algo que me fascina es el saber gestionar las emociones, porque al final, al ser algo de precisión, si te tiembla el pulso por los nervios o algo, al final se reflejan los resultados. No es como en natación, que como mucho te pones a nadar como loco y ganas el primero por ir a lo Exacto. loco, pero... Sí, tal cual, es así, es así. De hecho, al principio, bueno, ya al principio no, y después, yo no sé si tú conoces a una golfista mexicana que se llama Lorena Ochoa. Me suena el Eh, apellido. sí, ella fue, creo que la primera golfista mexicana mujer en ganar un premio y estar en el número 1 del ranking. Y ella hablaba, hace tiempo vi una entrevista de ella y ella hablaba mucho del tema de las emociones precisamente en esa entrevista y de cómo ella tuvo que aprender a manejar eso a medida que iba avanzando en su carrera y que influyeron incluso el caddy que tenía, el entrenador que tenía, el psicólogo que tenía, todo eso. Y en tiro con arco es igual. En ese sentido, sí se parece mucho al golf, porque las emociones, o por lo menos a mí, una de las cosas que más me afectó es que al principio yo no podía manejar ese tema de una flecha a la vez. Entonces, si una flecha me daba un 7, por ejemplo, ya todo el resto de esa ronda se me dañaba. Al principio era muy difícil yo volver otra vez a concentrarme y otra vez volver como al principio y a controlar lo que estaba pasando en ese momento en el campo de tiro para volver a empezar con otra flecha. Y varias veces, un par de veces, perdí el primer lugar o el segundo lugar porque entraba como en ese nervio de que, ok, ya me quedan 2 flechas, 3 flechas y gano esto. Y llegaba ese momento de tanta tensión que ahí casi siempre me perdí por varias veces me pasó eso. Entonces, ese manejo emocional de la calma, de saber respirar, de aislarte del resto del mundo mientras estás ahí, a pesar de que estén hablando o gritando o haciendo lo que sea, que tu compañero haya tenido un problema con el arco o con la flecha, que nada te perturbe a pesar de que estás expuesto a las cosas que pasan a tu alrededor. Entonces, ese trabajo de concentración es súper importante en el tiro con arco, súper importante. Justo, justo. O sea, es algo muy mental. Nosotros, por ejemplo, en la hípica nos pasa parecido. O sea, al final es un minuto, minuto y medio, que lo que dices tú, tienes que estar concentrado en el caballo, porque o hay música en el exterior, o el público, o incluso el propio entrenador que te va dando instrucciones, tienes que estar muy Ajá. concentrado para saber diferenciar su voz de la del resto, para saber las indicaciones, ¿no? Y bueno, nos has contado un poquito que alguno de tus retos ha sido controlar esa paciencia, ¿no? De flecha a flecha. ¿Ha habido algún otro reto en esta transición? Porque al final en el deporte de alto rendimiento cambia mucho a amateur. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba, que como entrenabas todo el rato lo mismo, al final acabas quemado y necesitas un pequeño descanso. O intentar meter alguna competición entre media de los entrenamientos para poder seguir con la motivación. No sé si a ti te habrá pasado igual. Mira, uno de los retos en ese sentido
fue el tema, aunque parezca mentira, pero el tema de la temperatura. ¿Y eso? Yo vivo en un lugar donde hace frío y la mayoría de las competencias las hacían en lugares donde hacía mucho calor. Y a mí me altera mucho el calor. Entonces, fue un ejercicio de verdad bien arduo aprender a competir bajo todas las circunstancias climáticas que pueda haber. En tiro con arco, tú te tienes que mantener en competencia aún si está lloviendo. Entonces, pasaba mucho que donde yo vivo llovía bastante, pero no entrenábamos cuando llovía. Y cuando nos tocaba ir a competir, igual nos tocaba competir mientras llovía. Y la técnica de tiro con arco bajo la lluvia es diferente a la técnica en cualquier otro momento, bajo cualquier otro clima. Difiere. Porque ya las gotas hacen peso sobre las flechas. Entonces, tener que aprender a manejar eso fue un reto. Aprender a manejar el estar bajo el sol inclemente, con un calor horrible, y a estar bajo la lluvia. De hecho, yo prefería competir lloviendo que competir mientras hacía calor. Aunque eso implicara tener que cambiar mi técnica para poder disparar. Y entonces esa transición sí fue difícil. Eso yo creo que fue de las cosas que más me costó. La parte mental y la parte específica, así de aprender a competir bajo cualquier clima y todo, porque en natación tú siempre estás metido en la piscina, tú no sabes qué pasa afuera, si llueve tampoco te enteras. Misma temperatura del agua incluso. Exacto, y si llueve tampoco es que va a afectar tu técnica, o sea, tú sigues nadando y ya. Pero acá en el tiro con arco eso sí afecta bastante y hace Sí. una diferencia. En la hípica pasa o sea, prácticamente igual. Al final afecta la meteorología porque es muy raro que se haga en un sitio cubierto. Y es lo que dices tú, o sea, yo me acostumbraba a estar montando si llovía poco, si llovía mucho a veces era imposible, pero agradecía de haber pasado frío entrenando o lloviendo, porque luego te pasas en una competición y no se cancela al menos que quien organiza la competición lo diga. Y entonces había Exacto. muchas veces que te ayudaba a tener cierta ventaja respecto a otras personas que a lo mejor no entrenaban en esas condiciones. Porque al final en alto rendimiento creo que la competición es más automatización que has tenido en los entrenamientos que estar improvisando. Que bueno, siempre hay un pequeño porcentaje, pero... Así Sí, que pero sí. luego nos has comentado que cuando estabas nadando, en tiro con arco no has comentado un poco cuántas horas hacías de entrenamiento, no sé si era igual de intenso que en natación. Sí es intenso, pero la intensidad es distinta. Uno cree que, o sea, cuando uno ve a un deportista de tiro con arco, uno cree que el deportista no hace un esfuerzo físico porque el deportista siempre está de pie en el mismo punto disparando la flecha. Pero el tema del tiro con arco es la fuerza. Si tú no tienes fuerza en la espalda o fuerza en los brazos para poder disparar 500 flechas diarias, 1000 flechas diarias, es muy difícil. Entonces, el agotamiento se siente más en la parte, digamos, muscular, no en la parte ya, o sea, en natación tú te cansas y te cansas, pero todo, o sea, era esa sensación de que estabas agotado. En tiro con arco es la sensación de que tu tren superior está, no sé si agotado, pero está ya que necesitas pausa. Y en tiro con arco yo entrenaba
habían entrenamientos que yo los hacía, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y luego en la tarde, desde las 2, 3 de la tarde hasta las 5, 6 de la tarde. Otros momentos que entrenaba solo en la tarde. O sea, dependía mucho del cronograma que debíamos seguir, si había una competencia cerca o no, y todo eso. Y habían entrenamientos que los hacía yo sola, me iba al campo de tiro y iba yo sola y disparaba, y otros que ya lo hacía así con el entrenador. Entonces, digamos que en un promedio eran unas 4 horas diarias, pero habían jornadas que eran doble. Unas cuantas horas, ¿eh? Sí, sí, y sobre todo porque a veces no era tanto el tiempo en horas, sino cuántas flechas debes disparar en esa jornada. Entonces, había momentos que me demoraba más en disparar esa cantidad de flechas porque empezaba a llover o porque yo estaba ya cansada. Por ejemplo, cuando se adapta el arco, cuando uno compra un arco, uno empieza a hacer una adaptación en el peso, en el libraje. Entonces, tiene que adaptarse al nuevo libraje del nuevo arco. Entonces, eso es otro proceso, porque entonces tienes que pasar tanto tiempo disparando con un libraje, después van y le aumentan el libraje, otra vez un tiempo disparando con ese libraje, luego va y se le aumenta un poco más. Entonces, de verdad, ahí es donde tú tienes que ver que si tú no tienes fuerza en la espalda y en los brazos, no vas a poder. Entonces, por eso también es tan importante el trabajo previo en el gimnasio o haciendo alguna otra actividad que le ayude a uno a fortalecer la espalda para poder disparar. Y aproximadamente a la semana, ¿cuánto tiempo destinabas a hacer ese ejercicio que no era tiro con arco o natación? ¿O no hacías alguna actividad como para reforzar esa musculatura? Sí, lo hacía por lo general por las mañanas porque mis entrenamientos eran en la tarde. Entonces, hacer entrenamientos con bandas. Vale. Básicamente, hace trabajo con bandas cuando no está en gimnasio. Entonces, como yo no iba mucho al gimnasio, sí iba, pero no mucho, porque la verdad es que el gimnasio no me gusta para nada, lo detesto, toda la vida lo he detestado. Entonces yo me ponía a hacer mi trabajo con las bandas. Y entonces ese trabajo con las bandas también ayudaba para el precalentamiento de ese entrenamiento. Entonces, básicamente lo hacía yo por las mañanas, 1 hora, 2 horas, y ya en la tarde iba al campo de tiro y hacía los entrenamientos. Entonces, era más o menos ese el comportamiento o la rutina que yo tenía. Y visto la cantidad de horas que echas al entrenamiento, tanto en natación como en tiro con arco, más luego el entrenamiento extra que tú haces por tu cuenta para mantenerte en forma, ¿cómo hacías para compaginarlo con el resto de tu vida? Porque me imagino que estudiarías y trabajarías algunas veces, o Sí. incluso para estar con la familia. O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, cuando yo estaba en natación todavía no tenía mayores responsabilidades que ir a entrenar y estudiar. Entonces yo estudiaba por las mañanas y ya más o menos a las 2 de la tarde ya yo estaba en la piscina. Pero siempre hacíamos el trabajo previo, que ese sí me encantaba. El trabajo previo en natación lo hacíamos con nuestro mismo entrenador de natación y lo hacíamos unas 3 horas antes de entrar a la piscina, y lo que hacíamos era correr, hacer bandas, hacer abdominales, hacer los ejercicios que él considerara que eran importantes para ese momento, de acuerdo al calendario de eventos que tenía. Y me gustaba mucho porque lo hacíamos en grupo, era todo el equipo de natación al mismo tiempo, haciendo los mismos ejercicios, entonces era como esa motivación y estaban los compañeros y la verdad que era muy divertido. Durante una época también practiqué tenis, entonces antes de entrar a natación hacía tenis y después entraba a natación. Cuando ya estaba en tiro con arco, ya yo estaba trabajando remoto. Y estaba trabajando, tenía un trabajo remoto porque yo había hecho después un posgrado en marketing y entonces estaba trabajando remoto en marketing y algunos días de la semana hacía odontología.
Entonces yo lo que hacía era organizar mi horario de acuerdo a los entrenamientos. Entonces, por ejemplo, bueno, tal día tengo entrenamiento, tal día y tal día, y entonces en estos momentos es que yo puedo citar paciente en el consultorio, y el otro trabajo era remoto, entonces yo lo que hacía era que me ponía el celular en el bolsillo del pantalón con el que estaba entrenando, y lo ponía ahí con un repique, con algo, y si me llamaban, o si me timbraban, o si me mandaban un mensaje o algo, yo puedo responder. Y así, o sea, la verdad que este tema de la organización siempre se me dio bien, y por eso nunca tuve dificultades para entrenar y para estudiar o para trabajar, porque entonces siempre trataba de mantener los horarios a punto para poder hacer todo. Interesante, porque fíjate que hay muchos, o por lo menos los que yo conozco, que se han retirado. Ha sido al final porque ha llegado la universidad o un trabajo que les impedía entrenar tantas horas como pasar a ese nivel. Y es interesante como ver, como en tu caso que tenías una flexibilidad, pero hay mucha gente que, por ejemplo, trabajan en oficinas y le dicen, no, de 8 a 2 y se tienen que ir apañando haciendo. Bueno, eso me pasó cuando empecé el posgrado. Cuando empecé el posgrado yo tuve que dejar la natación porque yo pasaba 12 horas en la universidad. Los posgrados de odontología son bien pesados. Y yo pasaba 12 horas en la universidad entre la carga clínica que hay que cumplir con la carga teórica. Entonces, en ese tiempo, que fueron 2 años y medio, 3 años, yo sí dejé el deporte porque no tenía cómo, o sea, no me daba. Y ahí entonces sí dejé, no estuve haciendo nada, intenté meterme en un gimnasio y entonces iba cuando podía, pero volvía otra vez a lo mismo porque los gimnasios no me gustan. Yo siempre he hecho deportes al aire libre, la piscina donde yo estaba era al aire libre, los ejercicios precalentamiento siempre fueron al aire libre, hice tenis, ahora tiro con arco que también fue al aire libre, entonces yo los gimnasios la verdad que no me gustan. Pero entonces, durante ese tiempo sí, también me pasó, tuve que dejar la natación. Y ya después, cuando termino el posgrado, que empiezo a trabajar, que empiezo yo a tener esa flexibilidad para manejar mis horas y mi horario y todo eso, fue que yo pude retomar el deporte. Tampoco pude hacer natación de nuevo porque en el lugar donde yo vivo ahora no hay natación, no hay piscinas. Entonces, por eso tuve que cambiar de deporte, digamos, o me incliné a cambiar de deporte. ¿Y la cultura de un deporte como es la natación cambia a la cultura de, por ejemplo, el tiro con arco? ¿O has notado alguna diferencia en cuanto a valores del deporte o el Sí, compañerismo? sí, bastante. De hecho, una de las cosas que me gustó más del tiro con arco, y es una frase con la que me quedé, que alguna vez la dije por ahí y yo dije, eso es así, es que yo noté que el tiro con arco es un deporte muy democrático. Tú puedes hacer tiro con arco y competir en tiro con arco aún con 50 años. Entonces, si tú quieres hacer tiro con arco y ya tienes 30 y pico, 40 y pico, tú todavía puedes hacerlo porque todavía hay categorías donde tú puedes competir. En natación está la categoría máster, pero tal vez no tiene una carga tan alta en el tema de la competición. O sea, digamos que el punto máximo de la vida de un nadador es por ahí a los 15 años, veintitantos empezando, y ya a medida que te vas haciendo mayor, entonces ya la gente va dejando la natación y ya no hay tantas categorías así, digamos, como fuertes para competir. Entonces tú puedes competir en tu categoría máster, pero no son tantas las competencias o la exigencia no es tanta, así. En tiro con arco no pasa eso. En tiro con arco sigue habiendo la misma exigencia y tú puedes, aún empezando tarde, a los veintitantos, a los 15, a los 16, tú puedes llegar a tener una carrera exitosa en tiro con arco. Todo depende, obviamente, de muchos factores, ¿no? Del entrenador que tú tengas, de la motivación que tú tengas, de la disciplina que tú tengas, pero es posible, es posible. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta mucho
del tiro con arco. Y otra cosa es que el tiro con arco es un deporte muy noble. Nosotros cuando hacemos tiro con arco, nosotros siempre decimos que la competencia es con nosotros mismos. Y se presta para hacer trampa. Hacer tiro con arco se presta para hacer trampa. Pero tú siempre tienes como esa inquietud de tengo que hacerlo lo mejor posible. Entonces, a veces uno comparte la diana con otro deportista y entonces es más difícil que hagas trampa en ese momento. Pero si tú tienes una diana para ti solo, están, supongamos, en un campo bastante amplio y hay la capacidad para que un deportista tenga una diana durante la competencia, es posible que tú hagas trampa, que hagas una anotación que no es en la planilla del score. Pero mira que yo nunca vi una trampa así directa. En cambio, en natación, tú a veces podías hacer un toque que no era y si nadie se daba cuenta, no pasaba nada y tú seguías y todo. Pero aquí no. Entonces, yo sí noté mucho y eso me gustó muchísimo, que el deportista de tiro con arco es un deportista noble, un deportista que asume que su deporte es un deporte, digamos, de caballeros, de hacer las cosas correctamente, de no hacer trampa y de que tú estás compitiendo es contra ti mismo, no importa quién tienes al lado. Y que hay que buscar siempre es mejorar el score de la competencia anterior. Entonces, eso me gustó mucho, que es un deporte muy noble y que es un deporte muy democrático. O sea, de verdad yo vi personas con alguna discapacidad, personas mayores, incluso mayores que yo, niños súper pequeñitos ya haciendo tiro con arco. O sea, es para todo el mundo, al que le guste, mientras pueda conseguirse los equipos, lo puede hacer. No hay ninguna limitación de edad ni nada de eso. Interesante, ¿eh? No me lo sabía del tiro con arco. Es algo que me atrae, o sea, a mí me gustaría aprender. Y, por ejemplo, yo aquí en Madrid no he encontrado por lo menos alguna escuela de tiro con arco. He intentado buscar. Están lejos las que hay. Y es algo que tengo pendiente de hacer en algún momento. Y es curioso que el tiro con arco se parece mucho en la hípica, en lo que dices tú, muy democrático en el sentido de no solamente por la edad y la experiencia, que en la misma prueba puede haber niños, puede haber una persona mayor, incluso, no sé si pasará en el tiro con arco, pero en la hípica puede un hombre y una mujer competir en la misma competición. O sea, es algo que es interesante, salvo en algunos premios que sí lo hacen por rango de edad, que intuyo que será por ese motivo, que al final es el mismo premio, pero se gana según el rango de edad. Hay alevín, juvenil, profesional, etcétera. Pero sí, es justo, a mí es lo bonito que me gusta tanto del tiro con arco como de la hípica, es eso, que al final da oportunidades a todos, sin importar ni la edad ni el género, y es bonito verlo, ¿no? Sí. El tiro con arco sí se separan los géneros en el momento de la competencia. A ver, cuando tú compites en tiro con arco, tú compites por categorías. Las categorías son por edades, pero en el momento en el que estás compitiendo en el campo de tiro, pueden competir hombres y mujeres al tiempo, pero no compiten entre sí. O sea, compiten las mujeres contra las mujeres y los hombres contra los hombres. Pero al mismo tiempo pueden estar disparando hombres y mujeres. Y sí se maneja también el tema de la edad en las categorías y del género, pero han habido competencias, digamos, mundiales, por ejemplo, en los que en algún momento han competido un hombre contra una mujer, pero son más como de exhibición, como competencias de exhibición. Pero el tiro con arco también tiene eso, y es que es perfectamente viable que un hombre compita contra una mujer. De hecho, han habido veces que las mujeres le han ganado a los hombres.
Pero bueno, sí se maneja, aquí también se maneja el tema de las categorías y de los géneros cuando se compite. Justo aquí la hípica también, alguna chica nos gana más de una vez. Sí, sí. Sí, Y es sí, lo bonito, que como no depende solamente de ti, porque por ejemplo, en nuestro caso depende también del caballo, sí. pues al final es pues eso, hay más democracia, influyen demasiadas cosas como para depender si solamente es por el género o por la edad. Exacto, ajá, correcto. Es más o menos similar acá. Pues, y ya para terminar un poquito la entrevista, si quieres hablar de tu proyecto de ciberseguridad. Sí, bueno, yo estoy ahorita trabajando en un proyecto que se llama WeSecure. Yo empecé hace algunos meses ya a estudiar ciberseguridad y ha sido como tan notorio o tan curioso mi caso, porque yo vengo de una carrera que no es técnica y ya tengo más de 40 años. Y entonces eso le causó como curiosidad a algunas personas y me empezaban a escribir por Twitter, por LinkedIn, me escribían preguntándome que cómo había hecho yo para empezar a estudiar ciberseguridad. Y entonces yo vi como la necesidad y de que de verdad había personas que estaban interesadas en estudiar ciberseguridad y querían saber y querían meterse en el tema. Y entonces un día yo digo, yo voy a empezar a educar a las personas en el tema de la ciberseguridad. Y mi proyecto empezó con un boletín gratuito que yo distribuyo cada 15 días. Entonces yo escribía los boletines, les pedía a la gente a través de Twitter que se suscribieran al boletín y les mando cada 15 días el boletín. Y en algún momento varias personas me escribieron y me preguntaron que cómo había hecho yo para ganarme una beca que me gané de la OEA, cómo había hecho para empezar a estudiar y todo. Y entonces yo dije, aquí hay una necesidad, aquí hay gente que quiere hacer las cosas pero no sabe cómo. Y entonces yo dije, voy a usar esta marca que estoy empezando a mover y a que la gente conozca con este boletín y voy a crear un servicio de suscripción. Y entonces me creé un servicio de suscripción donde las personas que quieren una tutoría personalizada y quieren pertenecer a una comunidad, algo así como un club de estudiantes de ciberseguridad, si se querían pues meter ahí y yo empezaba ayudándolos. Y entonces les daba consejos, mira, puedes empezar por aquí, puedes empezar por aquí, no sé qué. Yo hice ese lanzamiento de esa comunidad y se suscribieron 5 chicos. Y entonces a esos chicos les puse como el nombre de miembro fundador. Ellos son los fundadores de la comunidad hasta que se mueran. Y ya después se han suscrito 2 chicos más. Después yo invité a personas que no podían pagar la membresía, las invité a que participaran de forma gratuita en una comunidad de Discord. Y entonces ya estamos participando tanto los que fueron invitados como los que pagan la membresía. Entonces sí hago cierta diferenciación en el contenido, porque pues obviamente los chicos que pagan la suscripción de la comunidad quieren otro tipo de contenido. Entonces yo les ofrezco a ellos otro tipo de contenido, otras ayudas, un poco más personalizado. Y a los chicos que están invitados en el Discord, les organizamos igual también charlas, conferencias, organizamos eventos, organizamos clases y todo eso para que ellos también se metan en el mundo de la ciberseguridad, pero ya no es tan personalizado. Actualmente ya no recibo o ya no doy invitaciones, sino solamente se puede uno suscribir a través de la comunidad, que es una comunidad en Patreon. Y esa comunidad te lleva directamente al Discord. Y bueno, ha sido de verdad muy bonito, ha sido muy chévere, porque hacer ciberseguridad actualmente es un poquito solitario. Y últimamente se han estado abriendo comunidades, tanto pagas como no pagas. Hay comunidades solo para mujeres, por ejemplo, y como, o sea, varios tipos de comunidades en torno a la ciberseguridad. Y esto ha sido de verdad una cosa bien chévere porque hemos podido crecer en comunidad y ya no sentirnos tan solos en el medio.
Es una carrera, no es fácil, es una carrera que a veces la gente entra aquí pensando que va a resolver todo rápido. Eso también en parte culpa por estos bootcamps de programación que dicen que en 6, 4 meses ya estás listo para trabajar y todo eso. Entonces mucha gente entra en ciberseguridad pensando que es igual, pero realmente no es así. Es un poco más difícil, hay que aprender muchas otras habilidades. De hecho, en algunos casos, hay que saber programar. Entonces tienes que saber programación, más saber ciberseguridad, después más saber hacking si quieres meterte a hacking. O sea, son varios aspectos ahí que la gente no tiene en cuenta. Entonces mucha gente se pierde en el camino porque hay mucha información, pero a la vez hay poca formación en ciberseguridad que sea, digamos, confiable. Entonces, lo que yo hago en la comunidad es ayudar a las personas para que entren al mundo de la ciberseguridad, para estudiar ciberseguridad en la rama que quieran, pero con una guía para que no sufran lo que sufre la mayoría. Porque he tenido personas en la suscripción que habían intentado estudiar ciberseguridad desde hace 3, 4 años atrás y no habían podido porque no encontraban los cursos correctos o porque habían empezado y habían pagado un curso y resultó que no era un curso bueno, muchas cosas, porque sí hay mucha información, pero hay que saber filtrar la información para saber qué funciona y qué no. Entonces en eso estoy ahora y el proyecto ha ido mutando y ha ido creciendo. Ya yo estoy pronto a terminar mi segundo curso de ciberseguridad, entonces ya estoy buscando la forma de adentrarme ya al mundo laboral y entonces ya estoy creando dentro de la misma marca WeSecure, voy a empezar a crear capacitaciones para personas y empresas para empezar a educar sobre ciberseguridad a este tipo de personas. Y ahí voy, ya eso poco a poco ha ido creciendo. La idea más adelante es poder hacer algún convenio, de hecho ya tengo 2 propuestas, algún convenio con empresas o con ONGs para que los chicos que están en la comunidad puedan hacer pasantías dentro de estas empresas. Ese es mi objetivo, o sea, que no se quede solamente en hacer networking o en pasarla chévere dentro de la comunidad, sino que todo lo que ellos van haciendo en su proceso educativo y de formación lo podamos aprovechar para que las empresas también tengan pasantes en ciberseguridad y estas personas también puedan empezar a tomar experiencia laboral. Entonces, ese es mi plan a mediano plazo. Espero que todo se dé y que las puertas se me abran. Y entonces, eso es lo que quiero y eso es lo que estoy trabajando ahorita con la comunidad. Sí, seguro que sale bien. Porque a mí lo que me gustó cuando me lo contaste es que me recuerda mucho al tema del deporte, de la importancia que es rodearte de gente que tenga los mismos problemas o los mismos propósitos que tú para irse apoyando. Y lo que dices tú, hay a veces que te encuentras solo, en este caso en ciberseguridad, en el mundo del deporte con tanto entrenamiento, pues digamos no socializas tanto y también te encuentras como un poco perdido, que si tienes foco está perfecto porque te obsesionas con ese deporte, pero hay veces que cuando te pierdes no sabes qué hacer. Y en este caso tú lo has enfocado a algo profesional, que yo creo que en el deporte también se debería hacer igual, de intentar buscar gente que tenga el mismo propósito o problema para irse apoyando y acabar en buen puerto, que en tu caso con la comunidad es llegar a trabajar en ciberseguridad y que tengan esa posibilidad todos los que se suscriben. Y en el deporte, pues esperemos que muchos deportistas sean conscientes y puedan llegar a eso. En tu caso, no sé si esto te pasó a lo largo de tu vida deportiva, de si te rodeaste de gente que dices, pues gracias a que me estuvieron apoyando o me estuvieron ayudando, estuve con ese foco. No sé si o fue todo por ti sola. Cuéntanos un poquito. Bueno, en mi caso, durante el tiempo que yo estuve haciendo natación, yo sí sentí mucho ese apoyo porque, digamos, los que ya estábamos en alto rendimiento, teníamos todos más o menos la misma edad. Entonces, al tener la misma edad,
teníamos más o menos las mismas situaciones personales. Entonces, ya muchos estaban en la época de los noviecitos, otros estaban en la época ya del bachillerato, entonces eran el tema de los exámenes y compaginar todo eso con los entrenamientos. Había muchos que eran hermanos, y entonces el hecho de que eran hermanos, yo por lo menos también entrené en algún momento con mis hermanos, pero yo era la mayor, entonces mis hermanos estaban en otras categorías. Pero de todos los hermanos, yo fui la única que sí estuve hasta el final en natación y competí y de todo. Entonces siempre hubo digamos, un ambiente súper bonito de apoyo. Además, ¿qué pasa? Que en Venezuela, como habían tanta migración de europeos en Venezuela, de hecho yo competía para el Club Hogar Canario Venezolano, que es un club de todos los canarios que habían llegado a Caracas. Y entonces ellos hicieron su ambiente, tenían su propia sede y todo eso, y entonces yo representaba al Hogar Canario Venezolano. Entonces era un ambiente muy chévere porque la mayoría de los equipos de natación pertenecían a clubes de extranjeros, de expats dentro de Venezuela. Entonces competíamos contra el club alemán, competíamos contra el club ítalo-venezolano, competíamos contra el asturiano, competíamos contra la hermandad gallega, y así, y contra otros colegios, otros equipos, otras cosas. Entonces, era que nos sentíamos en familia porque ya sabíamos lo que era ser extranjeros, lo que era digamos, la dinámica de las familias extranjeras dentro de Venezuela, y entonces, si teníamos que viajar, viajábamos, y todo era un ambiente muy chévere, la verdad. Aquí, cuando ya hago tiro con arco, sí resiento un poco eso en ese sentido, porque me pasó que yo era una de las personas mayores dentro del equipo. Todos los demás que estaban en el equipo eran chicos de 15 años, de 17 años, yo creo que los máximos tenían 19 años, y ya yo tenía 38, 39, 37. Entonces sí resentí un poquito. Obviamente hice como mis amistades dentro del equipo porque me llevaba mejor con una o con otra persona, pero no fue tan estrecho porque obviamente la brecha de edad era muy grande. Entonces al final yo terminé como que haciendo amistad también con personas de otros equipos que tenían mi misma edad. Entonces ya cuando nos veíamos en los nacionales, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y nos poníamos a hablar de las profesiones de que habíamos hecho y todo eso. Entonces eso sí lo resentí un poquito más, pero por la diferencia de edad, por la diferencia de edad dentro del equipo. Y en el deporte de tiro con arco, que como decías que hay como un sentimiento más de nobleza, Sí. ¿te relacionabas mejor con, a pesar de ser también un deporte individual, te relacionabas mejor con participantes de tiro con arco? ¿O también al haber un poco de diferencia de edad? No, fíjate que sí, yo no había pensado en eso, pero fíjate que en la natación, a pesar de que nos llevábamos bien con otros equipos y eso, siempre hubo el roce entre las niñas de la misma categoría. Y esta compite conmigo. Antes de las competencias, mi entrenador tenía como el hábito de pasarnos eran unas hojas donde estaban inscritos todos los competidores junto con sus tiempos. Y entonces él tomaba el hábito de entregarnos las hojas y decirnos, bueno, búsquense ahí, miren cuánto es su tiempo y mírense en qué clasificación están de acuerdo a la categoría de ustedes. Entonces nosotros revisábamos las hojas y decíamos, ay, fulanita se inscribió con tanto de tiempo a la competencia. Ay, sutanita, no, de pronto yo le gano a esta, pero esta me va a ganar a mí y todo eso. O sea, siempre había un roce. Pero en el tiro con arco, eso sí era más noble. Tú podías saber quién era la mejor arquera, por ejemplo. Y tú decías, no, ella va a ganar porque ella ya está más alto en el ranking, tiene un puntaje más estable y todo eso. Pero de todas maneras, tú eras muy capaz de hacer amistad con esa persona. Por lo mismo que te digo que en el tiro con arco se usa mucho, o tú escuchas mucho
que nosotros competimos contra nosotros mismos, independientemente de que estemos también compitiendo contra el otro. Pero el reto es mejorar la marca propia. Y en tiro con arco, entonces sí pasaba eso, o sea, tú sí te podías hacer amigo del deportista de otra selección, de así fueran menores que tú, porque siempre competían juntos o estábamos al mismo tiempo en el campo de tiro. A veces pasaban cosas que quedaban como anécdotas, por ejemplo, en una competencia en un nacional, una de las chicas de la selección de Bogotá estaba disparando y en ese momento exacto pasó una paloma y la flecha la atravesó. Entonces eso quedó siendo una anécdota de ese nacional, entonces todo, ay, mira, y ahora, y la flecha, y no sé qué. O sea, siempre pasaban así cositas que uno después quedaba como, ay, mira, pasó esto y pasó lo otro. Siempre hay deportistas que son más competitivos, entonces rozan un poquito más, pero yo, por ejemplo, me hice muy amiga de una deportista del departamento de Antioquia, que para que tengan contexto, eso es el departamento donde se encuentra Medellín. Entonces, cada vez que íbamos a nacionales y nos veíamos, pasábamos mucho tiempo juntas conversando y todo eso. Lo mismo con una deportista de la selección de Bogotá y así, o sea, sí se prestaba más para eso. Natación sí es un poco más competitivo y se veía más rosa. En eso sí. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien la entrevista. Ha sido un placer tenerte por aquí. Así que espero que la hayas disfrutado también. Sí, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es muy chévere rememorar todas esas cosas. Sobre Ha todo sido las anécdotas te van viniendo a la cabeza. sí.